Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Coma Dialéctico, a este programa que ya hemos continuado pues hace varios meses. Estamos en el segundo ciclo, cuentos distrópicos. Muchas gracias a quienes han estado viniendo como continuamente por seguirnos. Les pediríamos que silencien el micrófono si no van a intervenir, para que nos podamos escuchar mejor. Entonces, bueno, hoy estamos con María José Torres, con una fiscal de la República, profesora del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, y pues nos encanta tenerte aquí, que nos hayas presentado ese cuento tan tenebroso pero maravilloso, pues que deja como muchas reflexiones y muchos pensamientos en el aire que va a estar como muy chévere discutir hoy. Y hoy voy a estar pues acompañada, hoy estoy como con una super compañía, con Paula Valencia, que ha sido como una estudiante ya egresada muy cercana también al departamento. Entonces te doy la palabra, Paula, pues para Bueno, presentarte y para que hola, iniciemos. hola a todos y a todas. Bueno, sí, como decía Cris, yo soy, ya, pues me gradué hace como 2 meses, antes de la pandemia, y pues siempre he amado esto del coma dialéctico. En verdad siento que es como un momento para olvidarnos de que estamos en plena pandemia y relajarnos y hablar de cosas chéveres. Esta vez, bueno, estoy presentando a Majo, mi directora de tesis, a quien le tengo un enorme cariño. Un cuento de Mariana Enríquez, una escritora y comunicadora social de Buenos Aires, que bueno, habla en sus cuentos generalmente de mujeres, que son cuentos como un poco terroríficos, de niños que son como monstruos generalmente, y bueno, y hace parte de lo que se llama en Argentina la nueva narrativa argentina. Bueno, el cuento, así a grandes rasgos, tiene una protagonista que es mi tocaya, se llama Paula, y ella compra una casa nueva con su pareja, tiene enfermedades mentales, pues sufre como depresión, su pareja la juzga un montón, tiene un gato que se llama Eli. Bueno, ella empieza a escuchar como golpes en un momento del cuento, le cuenta a la pareja, a Miguel, y Miguel no le cree, luego ve a un niño y le vuelve a contar a la pareja, y la pareja no le cree y le echa en cara que hace un tiempo le habían echado de un trabajo donde ella trabajaba en un hogar de tránsito, porque había llegado un día a cambiar de turno con una persona que se llamaba Andrés, porque tenía que cuidar a los niños, y se toma, bueno, unos tragos y fuma marihuana, y no se da cuenta que una niña se cayó y se rompió el tobillo. Bueno, entonces ahí se desata como muchas cosas del cuento, porque el esposo la juzga, también me explican como que el esposo ya no está enamorado de ella porque cómo fue a hacer esto, y relaciona, y entonces le dice como que ella está loca y que por eso fue que vi al niño en la casa nueva. Luego el esposo se va diciéndole como que está loca, y se va y la deja sola, y ella decide ir a buscar al niño en el patio del vecino, por eso el cuento se llama así, y cuando va a buscarla no lo encuentra, pero llega a su casa y el niño está con el gato comiéndoselo y le quita las llaves de la casa. Y ahí termina el juego, el cuento. Y el cuento aclara que no es un sueño, porque yo no sé si a alguien más le pasó, pero yo pensaba como no debe ser un sueño, una alucinación, pero pues no. Y bueno, sobre el cuento creo que hay muchas cosas que hablar, en verdad es como un cuento que abarca muchas temáticas y que es un poco impactante. Pero bueno, la primera que se me ocurre, o sea, como lo primero y lo que más me marcó, es, ¿será que si Paula hubiera sido un hombre, se le hubiera juzgado de la misma forma por haber dejado a la niña llorando y no darse cuenta de eso? Porque las implicaciones son muy grandes. O sea, dice que perdió su trabajo, que el esposo dejó de amarla, que nunca la pudo ver igual, porque, pero no sé, ¿qué piensas tú, Majo, si esto tiene que ver un tema, bueno, con los múltiples significados que tiene el cuidado y como de pronto con lo que la carga que nos ponen a las mujeres en la sociedad de tú tienes que cuidarla, tú tienes que ser una madre protectora siempre y nunca puedes embarrarla en la vida? Bueno, hola a todos. Pues para mí es un placer estar acá, que me hayan invitado. También valoro un montón este espacio. Estuve en el primer ciclo y
y me pareció pues como muy interesante los análisis que se forjan, digamos, en este espacio a través de, en ese momento, el cine, ahora la literatura. Antes de contestar la pregunta de Paula, sí me gustaría como explicarles un poco por qué elegí el cuento, más allá de que mi mejor amiga es escritora y vive en Buenos Aires y me contó sobre esta escritora que en verdad quien se lo empiece a leer se obsesiona con ella. Pues para mí era muy importante, teniendo en cuenta cómo me habían planteado el ejercicio, que fuera mujer, ¿sí? Porque pienso que finalmente pues siento una empatía importante y siento que, digamos, el lente por el que veo una mujer es muy diferente y pues claramente era importante que fuera un cuento de una escritora latinoamericana, ¿sí? Porque digamos que creo que este tema de relacionar con la pandemia, pues la pandemia la vimos muy diferente en los diferentes lugares donde estamos y creo que pues, Latinoamérica tiene una particularidad importante y pues una de esas es el tema de género, como digamos la problemática de género, la problemática de inequidad social, etc. Entonces para mí pues fue importante escoger este cuento por eso. Y también porque ese cuento, cuando lo leí, que finalmente tenía otras posibilidades, también de escritoras argentinas, que me ha recomendado mi mejor amiga, me pareció muy importante como que a través de ese cuento pude ver un montón de reflexiones que tuve durante esta pandemia, ¿sí? Como de muchas temáticas que me han venido a la cabeza, que he tenido, digamos, toda mi vida, pero creo que se han hecho más visibles durante esta época de pandemia. Entonces, una de esas reflexiones fue en torno al cuidado, ¿no? Y cómo el tema del cuidado está atravesado por varias, digamos, estructuras o sistemas inequitativos de poder que existen en la sociedad, ¿sí? Entonces, este cuento me permite ver cómo el cuidado está atravesado primero por el género, claramente, porque finalmente, pues el trabajo social pues es una labor que está mucho más en cabeza de las mujeres y pues claramente también el cuidado del hogar está mucho más en cabeza de las mujeres y hasta qué punto va ese cuidado, porque es como el mismo discurso que siempre he visto de la maternidad y es la mamá lo da todo por los niños o por sus hijos, lo tiene que dar todo. Entonces, como que en este cuento también me parecía algo muy evidente, que era hasta qué momento tiene límite Paula, la protagonista, de cuidar, ¿no? Porque digamos que antes de toda de la historia de lo que le sucede en este hogar de paso es mostrar cómo ella quería salvar a todos los niños que estaban ahí y cómo empieza a hacer dobles turnos y cómo, digamos, se apersona del tema y no quiere que echen a un niño que se cagó, porque así dice en el cuento, que se cagó y entonces la cuidadora que estaba allí lo quiere sacar. Entonces es como, ok, el cuidado hasta dónde, ¿no? Como hasta dónde va este cuidado. Y también me hacía pensar en el tema de clase, porque he tenido muchas reflexiones en torno al cuidado en esta pandemia, más que todo como como en las cosas que salen en la televisión, como el tema de esta celadora en el edificio Luz Marina, creo que se llamaba así el edificio, no sé. Las empleadas domésticas que se están quedando en las casas, que llevan, no sé, 4 meses en la casa de sus patronos. Y es como, bueno, finalmente, ¿cuál es el discurso detrás de esto, no? Que ellas están cuidando de quién o a quién y hasta dónde hay límites de cuidar, ¿sí? Y también hay como todo un discurso adicional y que nos voltea todo y es que finalmente algunas personas creen que porque hay personas que viven, digamos, de maneras diferentes y no tienen las capacidades económicas iguales a las mías, yo tengo la posibilidad de generar un cuidado mayor, ¿sí? Entonces este discurso de, bueno, pero mi casa tiene más comodidades, entonces es mejor que ella se quede acá que donde vive en Soacha, porque si saben, como
finalmente un discurso de las comodidades me permiten hacer a mí ser más cuidadoso. Entonces, pues digamos que eso es como como las dos cosas o los dos grandes análisis que hago del cuidado a partir también de lo que me entrega Mariana Enríquez. Y pues también como pensando en mi vida y en cómo finalmente los trabajos sociales son menos remunerados. Se cree que es una labor que básicamente nos tiene que nacer a las mujeres porque somos mujeres, ¿no? Y lo puedo ver, o sea, cuando tenía un trabajo que era mucho más trabajo social, pues claramente era menos remunerada. Ahora que tengo un trabajo de abogada, entonces sí mejor, ¿sí? Y creo que eso le pasa a muchas personas y pasa mucho en la facultad, ¿no? Las personas que dicen, no, yo me quiero meter por el tema social, hijo de pucha, pero entonces, ¿qué? ¿Sí me van a remunerar bien? Lo digo por Paula, justamente fue una de sus preguntas cuando hablábamos. Entonces creo que eso es como en torno al cuidado. No sé quién quiera hablar, quién tenga otro análisis diferente. No, a mí me parece tremendo, digamos, esta relación que haces como entre género, digamos, como el análisis, digamos, con la variable de que Paula, a fin de cuentas, es una mujer, y el cuidado, porque toda la obligación está sobre ella, y cuando existe como, por decirlo así, una carga o una como mediana, sí, una mediana carga sobre Miguel, como alrededor del cuidado de la salud mental de Paula, eso se deja completamente a un lado y me gustaría como rescatar una parte del cuento, como leer una partecita del cuento, como para hacer un análisis ya como específicamente alrededor de esta variable también de género muy cruzada por la salud mental, ¿no? Y es esta parte que dice, cuando Paula decidió consultar con un psiquiatra, Miguel tuvo un ataque de furia y le dijo que ni se le ocurriera ir a ver a uno de esos chantas, que tenía que contarle cosas, ¿acaso no confiaba en él? Incluso le había dicho que probablemente necesitaban tener un bebé, que el reloj biológico y un montón de ocurrencias extrañas que en ese momento poco le importaron. Pero cuando empezó a recuperarse, le molestaron y la preocuparon al punto de plantearse si quería seguir estando en pareja con Miguel. Él nunca había demostrado ningún otro tipo de prejuicio. Estaba dirigido exclusivamente a los psiquiatras, a los problemas mentales, a la locura. Habían conversado sobre el tema hacía poco. Miguel le confesó que, en su opinión, salvo las enfermedades graves, todos los problemas emocionales se podían mejorar a voluntad. Eso es una terrible pavada, le dijo ella. ¿Acaso te pensás que un obsesivo puede dejar de, no sé, lavarse las manos compulsivamente? Resultaba que a Miguel le parecía que sí, que un alcohólico podía dejar de tomar y una anoréxica volver a comer si realmente querían hacerlo. Y quería como hablar un poco de como ese lugar de la salud mental, digamos, digamos, con el lugar también de mujer de Paula, que siempre hay una variable que en algún momento las mujeres nos han reprochado de esta vieja está loca, ¿sí? Y que tal vez uno puede en serio estar en unos momentos bastante fuertes, como de salud mental incluso, y que esto como que se empieza a obviar con las variables temperamentales complejas del ser femenino, ¿no? Y creo que ahí, digamos, hay un lugar del cuento súper fuerte de Miguel no atendiendo tampoco como unas alertas súper fuertes de Paula, y yo creo que en este momento de pandemia como que tenemos que tener como los ojos muy abiertos también a ese tipo de alertas porque estamos con una irrupción de la cotidianidad demasiado fuerte y encontrar, digamos, cuál sería como el lugar también femenino de responder a eso, ¿no? Y digamos, sí, como de anti-responder también a eso desde la argumentación de la mujer loca, ¿sí? Entonces quería como hablar un poco de esto de como salud mental y género. Eh, no sé, ¿alguien quiere hablar o hablo? No sé. No. No, dale tú. No, pues mientras que hablabas, Cris, pensaba mucho en que es muy curioso cómo finalmente Miguel le reprocha a Paula que no haya sido cuidadosa con una niña, ¿sí? Porque desde su lugar de feminidad es lo que tendría que haber hecho. ¿Cómo se le fue a ocurrir tomarse unas cervezas y fumarse un porro? Se estaba cuidando una niña. Pero cuando es él el que tiene que cuidar de ella como esposo, porque tiene una enfermedad, es la depresión, entonces ya no
ahí el cuidado no existe, ¿no? Hay un reproche, es como, pero ¿en qué momento ahora tú eres loca, sí? ¿Y cómo puede ser que te esté sucediendo eso? A pesar de que hay un montón de cosas, que es el despido. Ella cuenta también en el relato que se le acaba de morir su papá, y eso me llevó digamos, a recordar una película que me vi que se llama La chica del tren, que es un marido justamente que la hace, que ella es alcohólica, y el señor lo que hace es como todo el tiempo darle más trago y como hacerle creer que está loca. Entonces eso también me hacía pensar en esas violencias y en esos infiernos que que están viviendo las mujeres ahorita en pandemia, porque si bien ahorita han salido noticias que el feminicidio se ha disparado, las violencias, digamos, dentro del hogar se han disparado, pues es un terror que ha sucedido todo el tiempo, ¿no? Y no solo, y hay unas violencias como tan sutiles que ni siquiera vemos, como esta de este libro, que me parece que de hecho, digamos, mirando esto de cuando a uno lo hacen creer loco, eso ya tiene un término dentro de las violencias de género y se llama el gaslighting, y es hacer creer a la otra persona que está perdiendo la cordura o que está perdiendo la memoria o que está loca, y es una de las múltiples formas de manipulación, digamos, que no lo voy a decir como solo hacia las mujeres, pero pues mayormente hacia las mujeres. Y pues claramente no lo muestra en el libro, además porque uno también se pregunta hasta qué punto Paula está sufriendo de algún tipo de alucinación. Pero pues como decía Paula Valencia, es súper claro al final del libro que es real, porque dice que huele, que en los sueños no existe. Entonces eso es súper claro para uno que efectivamente está sucediendo. Y pues sí, o sea, creo que todas las mujeres, no sé si los hombres, pero hoy justamente hablaba con mi esposo mientras almorzábamos, que yo le decía, yo siento que yo he sido víctima de ese gaslighting, y adicionalmente porque soy una persona, que lo digo abiertamente, porque soy una depresiva, fuera del closet, sufro de depresión. Entonces, ¿cuántas veces con mi pareja, digamos, a lo que se ha apelado dentro de la discusión es que yo tengo depresión y que por eso soy impulsiva y que por eso, digamos, no sé manejar bien las cosas, o que tal vez me estoy imaginando que sucedió lo que no sucedió? Entonces, eso me permite también relacionarlo, porque no sé qué infiernos están viviendo también las mujeres en su casa y qué tanto la salud mental tiene que ver con lo que está próximo, y no solo con sus maridos, sino sus hijos con sus papás. Digamos que la salud mental también tiene mucho que ver con lo que uno construye dentro de su hogar, y lo que pensaba es, ahorita pues va a haber un montón de problemas de salud mental, y hay otro problema que nos muestra el libro, y es la estigmatización tan grande que hay frente a los problemas de salud mental, ¿no? Siento que ahorita no sé qué tanto miedo va a haber en la población el tratarse los problemas de salud mental. O sea, creo que es algo que, de hecho, hace poco estaba donde mi psiquiatra y me decía, no le cuentes a la gente que eres depresiva. Y yo decía, pero pues, ¿qué tiene de malo? Es como contarle a alguien que me acaba de tronchar el pie. Entonces, si la estigma viene hasta el mismo profesional, está muy complicado, y creo que vivimos en una sociedad extremadamente conservadora como para entender que, pues, que estos problemas uno los puede pasar con su pastillita, o sea, no sé, una tronchadura con un analgésico o sin el analgésico, y uno decide qué hace, y es tan sencillo como eso, ¿no? No sé. Sí, es verdad. Pues aquí Lina Chaparro dice algo sobre el tema. Dice que la salud mental como un asunto de lo público que se subvierte desde lo privado. Y bueno, conectado con todo esto, también algo que me llama mucho la atención del cuento es por qué el niño termina siendo el malo. Es raro, o sea, yo siento que es raro que
hablen, o sea, que pongan al niño como el malo, como que uno está acostumbrado a que el niño es la víctima, sí, el niño es la población vulnerable, pero ella lo pone como el monstruo. Tú, bueno, ¿cuál es tu análisis de esto? Por qué crees que el autor hace esto? Em, bueno, y eso no es el único momento en que, bueno, es que ya me estoy terminando todo el libro de Mariana Enríquez, que pues el último, donde está este cuento, que es Las cosas que perdimos en el fuego, y es muy chévere porque yo creo que Mariana Enríquez, sin querer ser muy política, pues termina haciendo pues como haciendo unos planteamientos políticos bien interesantes. Digamos que no es una persona que esté, digamos, que se movilice políticamente, y eso le permite una cosa muy chévere, y es que finalmente creo que ella no tiene indulgencia con ningún tipo de personaje, así sea un niño o así sea lo que sea. Entonces, me pareció muy interesante de este libro, justamente, y es que mostrara al niño como monstruo. Y en una segunda lectura que yo no me había dado cuenta cuando lo leí por primera vez, cuando la niña que se cae en ese hogar de tránsito y se troncha el pie, cuenta, o sea, cuenta Paula, la protagonista, que era una niña que hablaba mucho y que contaba que tenía un amigo que era un niño animal, que había vivido con animales, era un niño gato. Y entonces ahí pude relacionarlo porque finalmente este niño que está siendo abusado, claramente, porque ahí hago una aclaración que de pronto no entendí, pues no fue muy claro cuando Paula contó el cuento, y es que el patio del vecino es el patio del vecino porque ella ve que hay un niño que es un poco con una apariencia animal que está encadenada. Y ella va al patio de ese vecino, entra a la casa y encuentra un montón de carne cruda que pareciera ser la comida de ese niño, que huele fétido, y adicionalmente ve en las paredes de esa casa, dentro de las paredes de esa casa, ve un dibujo de un vientre o de un útero con un niño que en vez de chuparse un dedo se chupa una uña, como si fuera un gato, ¿sí? Obviamente, pues, digamos que creo que esto que les estoy contando da para hacer millones de análisis. Yo creo que cada persona que haga una lectura va a encontrar una metáfora diferente. Yo simplemente les voy a poner como mi lectura de eso. Y pues obviamente es desde un pensamiento político y desde una realidad social que nos muestran niños encadenados, niños viviendo como animales. Me parece que fue una metáfora muy fuerte para mí, porque era una niña abandonada que vivía con niños abandonados que vivían también en la calle, y ella decía, él era mi amigo, y a pesar de que le daba miedo a todo el mundo porque se comportaba como animal, era el niño gato que era amigo mío. Entonces, pues creo que también Mariana Enríquez ahí hace una apuesta a decir, pues sí, hay niños que viven como animales y que se convierten en animales y que se comen a los gatos, ¿sí? Porque es que finalmente es una violencia estructural que se permite, ¿sí? O sea, hay niños maltratados, hay niños abusados, que eso, digamos, fue lo que me llevó, que ya seguramente iremos sobre eso, a poner el terror pandémico, el de todos los tiempos, porque finalmente es, sí, el malo es el niño, pero ¿hasta qué punto el malo es el niño? ¿No? Era un niño encadenado en un patio donde le daban carne cruda, es decir, ¿es el niño malo? O ese niño también va a ser el que va a encadenar a otro niño mañana, ¿sí? Porque ese es como el círculo vicioso de la violencia, y es como lo que uno ve pues yo que trabajo como en prevención de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, pues uno ve que cuando hace una prevención finalmente no está previniendo un abuso, sino está previniendo un futuro abuso, porque los abusadores los abusados se vuelven abusadores, ¿no? Entonces, me parece muy chévere porque sí,
Estamos volviendo monstruos a las personas en este mundo tan inequitativo y tan violento. Ese es uno, pero también pues como que hacía la relación con algo que pensaba leyendo el cuento, y es pues volver monstruos a los humanos también tiene una problemática que también era un poco lo que decía Laura Restrepo en Los Divinos, cuando escribe sobre, digamos, hace una novela fantástica de ficción, pero pues en realidad se está refiriendo al caso de Juliana Zamboni, y decía, lo más grave de toda la historia es que finalmente la única manera en la que la sociedad entiende este tipo de violencia es volviendo un monstruo al abusador. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que son humanos, y son humanos los que les están haciendo esto a los otros humanos. Entonces, ¿hasta qué punto está bueno volverlos monstruos? Porque nos evita tener que tragarnos que la humanidad es la que está haciéndole este daño a la otra humanidad. Tremendo. Tremendo eso que dices, como sobre el terror y digamos la reflexión alrededor de la pandemia y el terror. Yo creo que es que me gustaría, digamos, escuchar ya al público, a los oyentes, a las personas que están participando hoy, alrededor, digamos, de los miedos que empiezan a surgir en esta pandemia, ¿no? Como a mí me pasó algo también muy relacionado con Paula, la de la historia, y es que se me afinaron como mucho los sentidos durante esta pandemia y empecé a escuchar como ruidos de la casa que no había escuchado antes, y al principio, pues, digamos, tuve así como primeras malas noches, sobre todo cuando empezó lo del simulacro y eso, que yo creo que estaba como muy relacionado con, digamos, con el momento de tensión en el que nos colocaron también, porque a fin de cuentas también es como un momento muy fuerte que estamos viviendo, de esto de no poder vernos, de sí, como de tener como un montón de limitantes y como el terror. Entonces cualquiera puede ser una célula terrorosa, covidiana, portadora, asintomática, sobre la que tenemos que tener cuidado, y eso empieza como a joder la cabeza, como a generar como unas dinámicas mentales nada saludables como con respecto al otro. Y digamos, no sé, durante esta pandemia me empecé a dedicar un montón a la jardinería y hice como un jardín vertical en mi casa, bueno, como un montón de cosas, a la costura, de todo. Y una vez tuve una pesadilla así que me levanté como gritando que me soñé que todas mis plantas se morían. Obviamente desde una lectura de privilegio absoluta, como mi mayor terror es que todas mis plantas que estaba sembrando durante la pandemia se mueran. Pero pues no sé, creo que cada uno carga como obviamente desde unas lecturas de clase, desde unas lecturas también muy cruzadas por género, con terrores, ¿no? Que me gustaría como que compartiéramos un poco como nuestros terrores pandémicos, como los nuevos sueños que surgen, pues que también son como una materialización de una realidad posible, que es un poco lo que también muestra este cuento. Y me gustaría como que finalizáramos pues aquí hablando contigo, pero pues abriendo esta charla a que todos participemos como alrededor de estas dinámicas de terror, ¿no? Porque si estamos como en un momento como terrorífico, en el que yo veo que a lo que esta incitación también por las características del virus nos llevan como unas dinámicas del terror del otro, que creo que no son nada saludables. Yo no he sido como muy obediente tampoco con eso, con lo del distanciamiento. Debo confesarlo, que de hecho soy de esas personas de la COVID farra y esas cosas, pero pues creo que es como una forma, o sea, cuando lo he hecho pienso como prefiero morir a enloquecerme más o menos, como a renunciar como a este tipo de cosas, como que cada cual se dé en lo que puede. Y entonces me gustaría como que pues hablar contigo sobre este lugar del terror en el cuento y abrir como la conversación en en esos términos, como los terrores de la pandemia, ¿sí? Que es un poco lo que yo veo también por cómo se titula este ciclo, lo que tú quieres que hablemos, que tú nos incitas como a dialogar y que compartamos un poco como nuestras experiencias terroríficas. La mía más horrible es que todas mis plantas se mueran en este momento, pero
no sé, como poder hablar de eso y charlar de eso. Obviamente eso puede tener miles de significados, no sé qué diría Freud de esto, pero como de pegarle como una lectura a nuestros miedos y terrores que surgen de la pandemia. Sí, además en el cuento, al final, como que termina diciendo que el niño cogió las llaves. Y yo ahí mismo lo relacioné con la pandemia. Yo ya nos tocó encerrarnos y me parece súper terrorífico. O sea, siento que si yo hubiera sabido en el 2010 que esto iba a pasar, me hubiera asustado toda la vida de que llegara el 2020. ¿Sí saben? Como estar encerrados tanto tiempo. Siento que crea muchos miedos. O sea, yo ya veo gente y a mí me pasa todo lo contrario. O sea, yo he sido hiper mega obediente y yo veo gente y ya me asusto, o sea, soy como, por favor, no me visiten, no vengan a mi casa, yo quiero estar viva y quiero que nada le pase a mi familia. Entonces creo que es muy importante hablar de estos temas y de como las implicaciones en la salud mental que trae esto. O sea, a mí ya me pone nerviosa ver a la gente hablarme cerca o saber que alguien va a venir a mi casa. Pues ya como para abrir, a mí lo que me pasó fue justamente lo contrario y por eso digamos que me caló tanto el cuento y es que creo que, bueno, desde mi lugar de privilegio, creo que lo terrorífico de la pandemia es algo que siempre ha estado, simplemente que la pandemia lo hizo visible. ¿Mm? Pienso que igual que en el cuento, finalmente lo que me parecía más terrorífico no era el niño gato, que se hubiera comido al gato. Lo terrorífico del cuento es esta relación tóxica de Paula con su esposo. Lo terrorífico del cuento es esa culpabilidad con la que manipulan a las personas que tienen ese rol de cuidado. Lo terrorífico del cuento es que existan abusadores de niños, ¿sí? Y me parece muy vasto porque además viendo una entrevista de Mariana Enríquez, ponía un ejemplo súper claro, y digamos que uno de sus influencias más grandes es Stephen King. Y yo no me leí la novela de Carrie, pero entonces ella decía, yo me vi la película y decía, ¿qué era lo tan terrorífico de Carrie? Que ella tuviera los poderes. Finalmente, la ficción es lo tan terrorífico. ¿No era terrorífico finalmente que su mamá fuera una evangélica fanática que finalmente la había criado a partir de unos valores basados en la culpa? Lo terrorífico era que sus compañeros hubieran matado a un marrano y le echaran la sangre encima. Lo terrorífico no es el bullying. O sea, digamos que el componente de ficción sí existe y está. Y tal vez este componente de ficción en el que estamos viviendo es que llegó un virus que nadie sabe cómo funciona ni cómo está, pero finalmente lo que está pasando es que está poniéndonos de presente cosas que ya existían y que la gente miraba cómo las evadía. A la gente le da miedo escuchar que le están pidiendo limosna en sus narices, en su casa, está escuchando, les da miedo eso, les da miedo que el Rappi no se haya lavado las manos porque ahora tienen, digamos que la licencia de decir estos manes son unos cochinos y me van a infectar. ¿Sí me entienden? Entonces como que, digamos que por eso llamé el terror, el terror pandémico el de todos los tiempos, porque para mí no, lo terrorífico tampoco es tanto el virus, porque finalmente el virus, ¿qué nos va a hacer? Morirnos. La cosa más natural, es lo que nos va a pasar, nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Y si no nos morimos del virus, nos vamos a morir de cáncer o de viejos o porque nos caímos en una montaña, no tengo idea. O porque decidimos suicidarnos, cualquier forma existe. O sea, ¿cuál es el miedo tan terrible a la muerte también, no? Que eso también me ha hecho pensar un montón y es como, preferimos estar encerrados en la casa por el miedo a morirnos, por el miedo que nos toque un infectado. A mí lo que me da terror es los infiernos que está viviendo la gente. Los infiernos que vive la gente que no tiene una casa como la que tengo yo, los infiernos que vive la gente que no tiene un esposo como el que tengo yo, ¿sí? Que no tiene el trabajo que tengo yo. Entonces, básicamente por eso lo llamé así. Y esa es como la gran conclusión que saco del cuento. No, tremendo. No sé si alguno quiera animarse a contar sus experiencias terroríficas, pandémicas y los mayores miedos que tal vez han estado como sacando este tipo de dinámicas como alrededor del miedo y del terror. Santi quiere decir algo. Santi se animó. Dale, Santi. Hola, hola, ¿cómo están?
Yo estoy sin cámara hoy, que el Lau. internet está como complicado. Pero a mí me parece, más que la discusión sobre el miedo, o sea, me dejó pensando mucho lo que estaba diciendo Majo en dos aspectos. A mí, yo como un gran lector de terror, me encanta además como género, o sea, todas las discusiones alrededor de lo monstruoso y de lo terrorífico, creo que le pegas al clavo de una forma bellísima. O sea, yo sobre lo monstruoso tendría otra discusión, que me gusta la definición de lo monstruoso como algo que tiene una pulsión, ¿cómo sería? Como que es una pulsión impredecible, ¿sí? Y que por eso lo calificamos como monstruoso, porque eh, no podemos saber qué es lo que va a hacer, no podemos saber cómo va a reaccionar y por eso nos da tanto miedo. Y en ese sentido yo creería que la pandemia para todos es algo monstruoso, o sea, porque es esa incertidumbre la que nos genera terror. Y sobre la lectura de Carrie estoy totalmente de acuerdo, o sea, King es una maravilla en eso, y es que lo pone uno en otros lugares, y claro, pone cosas súper mórbidas enfrente, pero termina siendo mucho más impactante y terrorífico la relación entre las personas, es entre los vivos, no con el zombie que tienes al lado, es entre la persona que te está amenazando, no el que realmente descuartizó al otro, o sea, es como esa paradoja, y eso da que sí, que lo terrorífico en este momento es lo cotidiano alrededor de nosotros, sí, que estoy totalmente de acuerdo con Majo, que ya estaba ahí, y para mí el terror, lo comparto es que en las mismas palabras, lo comparto es igual, o sea, darse cuenta que no tiene muchas cosas, y que ni siquiera con lo que tiene puede hacer más. Es muy loco, y toda la cantidad de gente que está pues sufriendo esta pandemia de maneras que para uno son inimaginables, básicamente. Eso es totalmente terrorífico. Tremendo, Santi. Ahí sigue Lina, ojalá prendas tu cámara que deseamos verte con ansias. Hello. Respondiendo a las ansias solamente, estoy con mucho frío y todo. Gracias por estar, por darme el chance de participar. El cuento me parece muy sugerente, pero además que conflictúa mucho, ¿no? O sea, a uno yo transité en unas emociones muy diversas conforme avanzaba en el cuento. Y me parecen unos personajes así como muy complejos, obvio desde los ojos que tengo como mujer y como persona que cree que es importante reivindicar la cuestión de los roles y los lugares que ocupamos en la sociedad y en ellos los roles de género. Me parece muy diciente muchas cosas que sugiere el cuento y que resalta Majo. Y ahí quisiera preguntarle a Majo un par de cosas. La primera es que este título del patio del vecino me parece, digamos, súper pertinente respecto de la cuestión de nuestra comprensión de la violencia de género, ¿no? Todo ocurre en otro lugar que no es el propio. O sea, ni yo soy víctima de la violencia, ni yo soy agente de violencia de género, porque en algo si me ubican en el lugar de la agencia de la violencia es que, bueno, yo estoy metido en una estructura, así me enseñó mi padre, así me enseñó mi abuelo, así me enseñó incluso mi madre. Entonces, yo también soy víctima de la estructura y en algo me despojo de la agencia en la posibilidad de decir cosas tan duras como las que dice el esposo, ¿no? Como, pero ¿de qué pavada me estás hablando? Como salte de ahí, creo que, claro, aquí hay muchas subjetividades en las lecturas de los cuentos, pero en algo está esto de, te estás como dando este lugar de la consentida, ¿no? Como de, ay, pero ¿por qué estás tan consentida hoy? ¿Qué es lo que te pasa? O sea, estás como sensible. ¿No? Yo no estoy sensible. Y si estoy sensible, eso no significa que mi lectura del mundo esté viciada. Significa, por el contrario, que está enriquecida. Y todavía no vamos a ese lugar, ¿no? Pero además está también como la lectura de la mujer y entonces este conflicto en el que uno vive, de
pucha, ¿será que es que yo sí estoy hoy muy sensible? No, yo mejor no voy a decir esto, mejor no lo voy a poner en lo público, ni en lo público inmediato, ni en lo público colectivo. Y entonces, bueno, hay muchos debates, afortunadamente, sobre la cuestión de lo femenino, cosas como Ciro Guerra, cuestiones incluso como la violencia intrafamiliar, digamos, como más estructurales, y que esta pandemia nos permite como revisar un poco más porque como todo el tiempo uno está, bueno, voy a hacer una confesión aquí muy cortica para no robar mucho tiempo, pero yo sí estoy en estas reuniones en que toca pedir la palabra y somos 800 personas en una entidad, entonces mientras están hablando los otros 30, yo voy revisando Twitter, entonces me voy enterando de los debates. Y ahí pues digo como que todos estamos teniendo la oportunidad de llegar a debates que normalmente conocemos en los corredores. Entonces el patio del vecino es un lugar más tranquilo, incluso en la pandemia, porque es algo que no ocurre en mi escenario inmediato, no es algo que me ocurre a mí. No tengo que confesar ni mi lugar de agente en la violencia, ni mi lugar de agente en asumir que simplemente es como me tocó vivir, ¿no? Y me parece lindo si tú nos cuentas un poco por qué escogiste ese título, cómo llegaste a ese lugar y de qué manera crees que, pues, que podemos como empezar a romper esa cuestión o esa dificultad que tenemos de reconocer nuestras propias posiciones en la reproducción de las estructuras violentas de género, solo señalando y no poder decir, bueno, yo también he sufrido eso, ¿no? El Me Too en algo fue algo muy poderoso en eso, que uno dijera, es que a mí también me han agredido, a mí también me han acosado, a mí también me ha tocado aguantar esto. Y eso ocurrió en un momento del tiempo diferente, pero ahora es como que, ¿no? Porque no simplemente reconocemos todos y las mujeres estamos ahí como invitándonos y acompañándonos, porque no reconocemos que nos ha tocado aguantarnos y nos toca todavía aguantarnos, que los hombres en un discurso, digamos, de estructura diga, es que a mí me enseñaron que así era como yo me relacionaba con las mujeres, ¿no? Y cómo eso para ti puede como, o podemos ir en algo, en esta situación que es un poco ya bastante larga, romper la cuestión de solamente poder hablar de eso les pasa a las pobres, a las que están en esas situaciones tan difíciles, a mi vecina, pero a mí también me pasa. Y me pasa así, con que mi marido me diga, ay, estás muy sensible. No sé si contesto ya o había gente que quería hablar. Si quieres contesta y luego sigue Carolina Bejarano. Ok. Bueno, con respecto a lo que dice Lina, ahí me surge como varios pensamientos y es que eso del patio del vecino y de reconocer que todas hemos sido víctimas tiene un doble rasero, creo yo, porque que es un poco eso de lo que ha pasado con el movimiento Me Too, si bien todas yo creo que estamos inmersas en una, digamos, en una estructura patriarcal que yo creo que todas hemos sido víctimas, el hecho de que uno no tenga la posibilidad de decir en el patio del vecino, me parece problemático porque definitivamente hay violencias más graves que otras, ¿no? Entonces, y eso no tiene nada que ver con una, digamos, con una posición social, para nada, ¿sabes? Pero yo creo que yo no puedo decir que es lo mismo sentirme violentada en mi trabajo a una mujer que la está violando su padre, ¿sabes? Y eso ha sido una cosa súper problemática, porque yo te puedo decir que yo no creo que, digamos, que el abuso sea de una clase social para nada. De hecho, creo que es uno de los mitos más grandes frente a la violencia sexual y es algo que yo enseño justamente para prevenir, porque normalmente, además, la denuncia de la violencia sexual es mucho menos en las clases altas por el que dirán y porque es un tema que
tratamos en casa, ¿sabes? Pero sí creo que uno tiene que poder medir hasta qué punto su situación es igual que la del otro, porque hay violencias que son mucho más graves, en mi forma de pensar y en mi forma de ver. Siento que todas, como mujeres, estamos sometidas a, digamos, a unas violencias, y creo, por ejemplo, que en el cuento Paula no es consciente de la violencia de la que está siendo víctima, porque justamente hay una parte, recuerdo que ella dice, voy a abandonar a este man cuando rearme mi vida. Cuando finalmente rearmar su vida era salirse de ahí también, ¿no? Entonces era como, me pareció muy curioso que ella dice eso, como, ok, me voy a abandonar a este man cuando pueda rearmar mi vida, cuando termine mis estudios, cuando consiga otro trabajo. Y finalmente lo que yo decía cuando leía el libro es, Paula, tienes que irte de donde ese man, un man que ni siquiera te está apoyando en un momento tan complicado, ¿no? Entonces, pues claro, es más fácil para uno decir, uy, no, allá están abusando un chico y acá no está pasando nada, claro. Un poco es ser consciente de que las violencias a veces son muy, muy, muy invisibles, y nos han enseñado que la violencia es, digamos que la violencia directa, ¿sí? El grito, el pegar, y lo hablo para todo, no solo para el tema de violencia de género, pero hay violencias muy sutiles que van calando y van calando y van calando, y uno ni siquiera se va dando cuenta, pero yo creo que también hay una cosa de reconocer que hay violencias mucho más profundas que otras, que eso hace parte también de la empatía entre mujeres. ¿Sí? Ya, eso es. Divino, gracias. Es verdad, o sea, siento que igual esto permite un poco como que uno se vaya, o sea, siento que estoy con Paola, con Lina, perdón, que uno poco a poco se empieza a dar cuenta como de que uno tiene muchos micromachismos o que está rodeado de mucho machismo, pero, o sea, siento que es más fácil mirar qué está pasando en el vecino, ¿sí? Cómo juzgar ese tipo de violencia, y mucho más difícil, y que creo que muchas veces uno ni siquiera quiere darse cuenta porque es más fácil la vida sin darse cuenta que estamos rodeados de machismo. Pero bueno, con esto le doy la palabra a Carolina. Gracias, ¿no? Yo más que una pregunta quería hacer un comentario porque me siento súper agradecida con la apertura que ha tenido María José en su intervención. Me parece que justamente este espacio fue pensado para acercarnos entre nuestra comunidad de profes, de estudiantes, y como que esa apertura tan personal me parece que justamente está como cumpliendo con uno de esos objetivos, y me quería como resaltarlo y agradecerlo. También quería decir que me parece, estoy súper fascinada como con la conversación y también con esta última intervención que hizo Lina, porque me parece que está como que toda la onda de esta conversación, que a veces es una onda que no es tan visible en este tipo de espacios, es la onda de una conversación desde las sensibilidades femeninas, y la sensibilidad no me refiero a ser sensible y en ese sentido negativo, sino más bien como en las cosas que las mujeres podemos ver y podemos poner de presentes y podemos traer a la conversación. Y esta conversación está llena de esa onda, de esa energía. Creo que una de las cosas que ustedes me hacen pensar, como con las preguntas que más bien me llevo yo para pensar, es que creo que hay una onda de esa conversación desde la sensibilidad femenina que está como en la denuncia, en mostrar como las injusticias, por ejemplo, que suceden y las desigualdades que suceden en este cuento, o las desigualdades e injusticias que están sucediendo en la pandemia. Y quisiera como también imaginarme, pero por eso digo que es más una pregunta que me llevo, o si alguien quiere unirse a la conversación, quisiera como imaginarme también como cuál es el lugar eh, productivo que tenemos en esa situación desde nuestra sensibilidad femenina. Me refiero como si como me voy como con la idea de cómo vamos a pasar del Me Too a empezarnos a relacionar de formas que enseñen
no sé, unas formas de vida tal vez un poco menos injustas. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias, sobre todo María José, pero a todas las que han intervenido, porque me siento muy conectada y acompañada en esta noche de encierro con ustedes. Muchas gracias. Tremendo, Caro. No, yo creo que ahí, digamos, tu pregunta es así súper gigante porque es como toda la apuesta creativa en la que el feminismo se tiene que embarcar, ¿no? Y creo que el Me Too fue como un comienzo, sobre todo en una industria específica, en la industria cinematográfica estadounidense, que puede dar como pie a muchas reflexiones globales, pero creo que sin duda también la potencia de esa discursividad está relacionada como con una potencia creativa eh, que como mujeres debemos crear y yo veo ahí, digamos, el canto de las tesis del violador eres tú, ¿sí? Como un montón también de respuestas como globales de mujeres alrededor de las reflexiones de abusos como súper interesantes que creo que lo que está es la potencia y la capacidad ya de crear. Y creo que, digamos, dar como una respuesta definitiva, pues está muy relacionada como con la imposibilidad también de definir la potencia de un movimiento en el que las mujeres cada vez somos más conscientes, como dice María José, de que el cuento no, es con no fue con la vecina, sino con uno, ¿no? Que creo que es un poco también lo que sucedió con el Me Too. Pero bueno, más allá de eso, me gustaría escuchar a Carolina Moreno, que sigue y que sé que tiene como bellísimas y súper interesantísimas como reflexiones que viene realizando desde hace mucho tiempo. Entonces, Caro, dale. Ay, pues muchas gracias, Majo, por este compartir. Yo primero quiero confesarles que el título no me atrajo, sí, como que el título de El terror pandémico, dije, lo sentí muy masculino, no porque esto sea malo, porque no, sino que no me resonó. Y cuando ya me adentré en el cuento, pues como que lo sentí como en esta gran pregunta pues nos introdujiste al principio, Majo, sobre el cuidado, como que creo que el terror pandémico se llama cuidado, ¿no? Como que, y creo que ahí, pues el autocuidado, el cuidado de los otros, el cuidado, digamos, el cuidado como un tema, ¿no? Como algo que no solo ponemos en el otro, sino que además está pasado por nuestra experiencia. Y creo que es como un complemento de la visión de las violencias, ¿no? Como que creo que hablarlo, digamos, la lectura de género desde las violencias puede llegar, digamos, a rayar en algunos lugares, precisamente por esto que estaban pues ahorita hablando Caro y Cris, como de solo nos metemos desde ahí, desde ese proyecto de denunciar las violencias. Pero cuando la pandemia nos pone no solo a denunciar las violencias que son estructurales, que están ahí, sino hacernos la pregunta por el cuidado, que es lo mismo que creo que nos está trayendo también este cuento como sobre no solo quién tiene el cuidado, sino para mí qué es el cuidado, ¿no? Porque precisamente cuando uno está leyendo el cuento puede decir, uy, no, esta vieja o este man, o qué fuerte lo de la imagen del niño, y ahí sale como esa gran como pregunta de cómo nos cuidamos. Y sin duda creo que tiene ahí un acercamiento desde los lentes de género y todas las interseccionalidades, como de raza, de clase, de etcétera, etcétera, pero creo que lo terrorífico y lo que me parece que nos interpela y que nos ha interpelado en este tiempo, por lo menos a mí, es cómo cuido de mí, cuido del otro a la vez, ¿no? Como realmente esto que es un virus afuera, que parece que es algo afuera, pues está dentro, ¿no? Como que, digamos, ni siquiera, muchas veces hay personas que la violencia estructural,
digamos, en un país como Colombia que tenemos, digamos, como que es evidente históricamente, etcétera, etcétera, hay gente que no le ha tocado para nada su cotidianidad. Pero esta pregunta sobre su cuidado sí le tocó su cotidianidad, ¿no? Como que lo que decía Majos, le están viniendo a la puerta de la casa a gritarle, deme comida. Y además, no solo, bueno, listo, me preocupo por usted y me acerco y como que hago una relación, pero esa relación es de lejos y que no me vaya a contaminar, ¿no? Porque el otro siempre es el que tiene la carga. Y creo que ahí, digamos que es muy potente la lectura de género porque es como vemos esas cargas diferenciadas y cómo vemos que esas cargas diferenciadas son históricamente más, digamos, desafortunadas para los roles femeninos. Y con esto, digamos, como que me parece importante esto de los roles femeninos, porque no solo son las mujeres, digamos, como hablando solo del género o sobre la sexualidad o la identidad sexual, sino que también creo que son esos roles feminizados, ¿no? Como el cuidado de la casa, el cuidado de los niños, el cuidado de las mascotas inclusive, porque digamos hay mascotas que inclusive son solo femeninas, o sea, como que no todo el mundo le cambia la arenera al gato, ¿sí? Como que creo que eso nos pone como en una gran pregunta de qué pasa ahí. Y a cada quien creo que le ha interpretado de maneras diferentes. Digamos, en lo personal, por ejemplo, a mí me ha llevado a hablar esto con mi familia, con mi núcleo familiar, con mis papás, con mi hermano, y ver que es tan diferente que tenemos que llegar a acuerdos de cuidado, ¿sí? Y esos acuerdos de cuidado nadie nos lo va a hacer, ¿sí? Como que esto del patio del vecino, pues yo puedo verlo en el patio del vecino, pero nadie le va a decir a Paula la del cuento, si ella no acuerda, digamos, unas relaciones diferentes con Miguel, unas relaciones diferentes, digamos, con los demás personajes. Entonces creo que ahí está lo terrorífico, porque no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Como que se nos ha olvidado o nos hemos perdido tanto en otros discursos hacia afuera, que cuando se nos interpela por el discurso hacia adentro, pues quedamos muy, pues como muy perdidos. Y ahí es donde está, creo que un poco lo que decía Cris de la salud mental. Por eso es que no nos preguntamos por la salud mental y por eso es que no es, digamos, cotidiano que uno diga, no, si yo fui al psiquiatra, o fui al psicólogo, o fui a mi terapeuta, o fui a mi chamán, o digamos, como que creo que eso no es tan común. Y digamos, por ejemplo, en mi cuerpo, yo soy abogada, pero soy una abogada muy chamánica, digamos, como que mi quehacer como rol de dula y partera, pues no es desde el derecho, ¿no? Es desde ahí, sino es desde otros lugares. Entonces creo que ese terror, estamos como viviendo un momento de la pandemia en Colombia, en donde estamos preguntándonos cómo va a ser eso y cómo van a ser esas relaciones. Y que quien lo está preguntando es porque tiene un privilegio de podérselo preguntar antes para salir a relacionarse. Pero quienes están relacionándose cotidianamente porque son trabajadores y trabajadoras informales, por X o Y razones, pues sencillamente se están dando cuenta que las relaciones cambiaron y que sigue preguntándose el cuidado ahí cómo juega. Y puede que sea que el cuidado no me importa y sigo como si nada y como que continúo, pero termina siendo esos oleajes, siento yo también de contagios y demás, como volviéndonos a traer esa pregunta, ¿no? Como, y aquí digamos que quiero como conectar del ciclo pasado, esta, que no me acuerdo, la película sobre el nacimiento, que no nacía nadie, ¿no? Y aquí estamos en un momento en donde todavía no nacemos a una nueva humanidad, no nacemos a un nuevo lugar de cuidado, aunque están naciendo personas, aunque estamos relacionándonos, digamos, ya en el cotidiano y con estos medios también como de otras maneras. Entonces creo que para mí, digamos, como que lo que creo es que esto abre una gran conversación sobre el cuidado, que no es solo un lugar de catarsis, o sea, como que no es solo un lugar en donde yo hablo del cuidado porque quiero que me cuiden, porque estoy en un lugar de vulnerabilidad, no es solo por eso, sino porque eso ayuda a realmente construir relaciones simétricas, ¿sí? Si yo sé cuidarme y sé cuidar al otro, pues las relaciones de reciprocidad pueden construirse, o si no, digamos como que de dónde voy a dar, si no sé ni siquiera de en qué lugar estoy. Entonces creo que pues me deja como un montón de preguntas y lo que finalmente me convenció, digamos, primero a entrar y luego como a leerme el cuento y demás,
pues fue que fue una autora latinoamericana, ¿no? Como que eso dije, bueno, voy a darle un lugar ahí muy importante a las escritoras latinoamericanas y también reconocer cómo enunciamos desde nuestra voz de mujer, siempre enunciamos al hombre, ¿no? Como que siempre estamos como poniéndolo ahí y es el vecino, no es la vecina, no es la casa de al lado. Y cuando leía el cuento también, bueno, mil cosas para compartirles, pero esto es como lo último, me llamó mucho la atención que se refería mucho al hogar, ¿no? Como que creo que es del cuidado, también estamos hablando, digamos, como que en el cuidado podemos hablar de familia, podemos tener un enfoque muy familiarística, pero realmente está hablando de hogar, o sea, está hablando de unas formas de relación y de vínculos más allá del consanguíneo y también de las relaciones netamente de una familia jerárquica, sino está pensándose de otras formas. Entonces creo que nos lleva como a lugares muy interesantes y bueno, pues como que mucho por discutir, pero pues esto es como lo que se me viene hoy. Muchas gracias a todos y gracias por traerlo aquí. Gracias, Majo. Bueno, y bueno, siguiendo con el tema, Alex Monclow escribió en los comentarios que algo que justamente hoy había pensado mucho y es como la pandemia tiene estratos y siento que o sea, como estas circunstancias, siempre hemos vivido en una sociedad hiper mega clasista, pero esta circunstancia ha hecho como que esto lo veamos mucho más, que nos duela mucho, pues que a algunos, pues espero que a todos nos duela mucho más como la desigualdad en la que vivimos. Y bueno, Alex nos dice que nos afecta de diferentes maneras, y pues que es desigual y que somos la Paula de la pandemia. Estamos en permanente sensibilidad. Y con esto le doy la palabra a Juan Felipe García. Majo, muchas gracias por este momento tan bello, pues por lo que nos ha permitido hablar, aprender. Muy emocionado, escuchándote y escuchando a todas, muy emocionado. Yo una cosa quería hacer como un comentario, pero pues, o sea, en el transcurso de la conversación incluso pues, como que tenía unas preguntas, pero se me han transformado porque me he ido transformando como escuchando la conversación. O sea, cuando leí el cuento, me hizo, o sea, una de las cosas que hice énfasis en la lectura es este tema de las pesadillas, esta cuestión de no saber si esto es pesadilla, o sea, si este mundo de realidad es la pesadilla, o sea, esta dificultad que aparece, esto es digamos que es un recurso narrativo de no saber si esto es una pesadilla, es una realidad. Y entonces, claro, en las teorías sobre las pesadillas y todo eso, para poder diferenciar realidad de pesadillas, se dice algo que también ha surgido en la conversación hoy, y es que, pues, la pesadilla tiene una cara, o sea, la realidad tiene cosas, al dolor, a la tristeza, a lo terrorífico, le ponemos en la realidad, en la vigilia, le ponemos distintas caras, pasa algo, me fracaso en algo, y eso son múltiples caras. Pero la característica de la pesadilla más fuerte es que retorna lo mismo, o sea, hay algo que retorna y se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Y esa es una de las características de poder diferenciar como que, no, esto es una pesadilla. Y entonces como que la conversación me ha llevado a que en el encierro parece que retornan cosas que se repiten. Y parte de lo que esta conversación nos ha llevado, pues es la violencia contra la mujer, que se repite encerrados. Otra que usted ha señalado también es pues la violencia de clase, o sea, son las que usted nos ha llamado, nos dijo, ojo con eso. Entonces, a mí me gustaría escucharle algo, y además con lo que usted se puso, pues que además muy generosa con lo de la depresión, yo creo que eso es también forma de terapia. O sea es también terapia, pero, o sea, esta idea de cómo diferenciamos pesadilla y la pandemia es pesadilla, es realidad, ¿esto qué es? O sea, ¿qué está pasando acá? Y también,
creo que inició la conversación ahí Caro Bejarano, y ahorita en la lucidez de Caro Moreno está desarrollando también con unas categorías y unas cosas tremendas. ¿Cómo, o sea, claro, el cuento nos permite mirar esa pesadilla de violencias contra la mujer? ¿Cómo que este hacer conciencia de esas violencias que ejercemos, cómo nos pueden hacer ver las potencialidades, toda la potencia femenina para salir de esta vaina? O sea, ¿qué es lo que de pronto no vemos? O sea, o que hemos invisibilizado, hemos marginado de unas potencias que están ahí precisamente, como dice Caro Moreno ahorita, para o sea, toda la potencia que tienen las mujeres para invitarnos a nacer a acuerdos de cuidado en simetría, en reciprocidad. ¿Cómo ves eso? Me gustaría oír con todas estas, o sea, el tema de pesadilla y realidad, y cuál es la pesadilla que retorna, y cómo Majo ve estas potencialidades femeninas. ¿Cómo se ha visto usted? ¿Cómo ha visto cuáles son las potencialidades femeninas para llevarnos a esos acuerdos en simetría de cuidado de la humanidad, esos nuevos nacimientos? Finalizo simplemente invitando que el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, que es en donde nace esto, pues donde nace Coma Dialéctico y los profesores y profesoras, o sea, yo hago una invitación abierta a que este espacio lo continuemos ahí, es decir, profundicemos hace mucho rato, yo creo que estamos recogiendo de un trabajo que se viene haciendo hace mucho rato, no quiero decir los nombres, pero pues aquí están presentes, se viene haciendo mucho rato, se ha sembrado y estamos recogiendo, y yo la invitación que hago es como para que profundicemos eso, o sea, es una invitación a que se imaginen todo lo que venga para profundizar esto tan hermoso que estamos viviendo en este escenario. Ok, Juan me pone difícil la tarea, me pone a resolver problemas que vienen desde Sócrates con la caverna, desde Calderón de la Barca con la vida de sueño. Está muy complejo eso de qué es vigilia y qué es sueño. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Finalmente, cuando dormimos, simplemente se nos reproducen las cosas que nos hicieron como callo en el día, ¿no? No sabría qué más contestar, realmente me parece compleja ese punto, pero yo creo que estamos no en una pesadilla, estamos digamos, como en un resultado de cómo hemos decidido vivir. Que finalmente esto estaba más que cantado, o sea, era claro que la naturaleza en algún momento iba a vengarse de nosotros de alguna manera. Creo que como hemos decidido vivir es una forma en la que hay otros que deciden sobre otros, y son relaciones de poder todo el tiempo. Decidimos sobre las plantas, nosotros decidimos sobre los animales, decidimos sobre otras personas, y es un poco para relacionarlo con lo de las mujeres, y es, pues mi llamado es primero a que las mujeres creo que estamos haciendo conciencia de una relación, digamos, inequitativa en una sociedad donde claramente hay unos privilegios importantes para los hombres, pero claramente el rol del hombre es muy importante. Y es hasta qué punto soy consciente de este privilegio y hasta qué punto quiero renunciar. Porque finalmente, pues es un tema de renuncia y de empatía, y es muy complicado. Y digamos que encontrar aliados para las mujeres que estamos metidos dentro del feminismo es muy difícil, porque aliados hay muchos de dientes para afuera, pero cuando llega un momento en el que tienen que renunciar frente a un privilegio, es complicado.
como una renuncia tan idiota como decir, no me voy a reír del chiste machista que están mandando dentro del grupo de WhatsApp de hombres. No voy a reírme de esto. Les cuesta renunciar a eso. Así como nos cuesta a los que tenemos una serie de privilegios renunciar a ellos. Y eso pasa con cualquier, digamos, estructura de inequidad. O sea, creo que para uno como humano es difícil renunciar a un privilegio que tiene. Pero creo que mientras que hagan conciencia y mientras que sigamos, digamos, este llamado y este poner sobre la mesa estos temas, creo que cada vez va a ser más fácil. Y creo que en este departamento, sobre todo, hay muchos hombres que están también atentos a aprender. Y me he encontrado, tristemente, la clase que yo doy, que siempre tiene un poco de componente de género, es difícil encontrar chicos ahí, pero los que inscriben la materia es porque también tienen un interés en aprender y en ver cómo pueden colaborar a esta causa, digámoslo así. No, pues tremendo. Esas preguntas de Juana, ahí todas súper resuelva el universo en 5 segundos. Pero yo estoy un poco con lo que dice Marial en el chat y es, no hay que hacer una distinción entre sueño y realidad, vivimos una realidad surreal. Y una de las reflexiones que venían de una de las sesiones de coma dialéctico, no recuerdo cuál, que era que al comienzo de esta pandemia todos pensábamos que esto era como un sueño, ¿no? Como que era como, ¿será? ¿Es verdad? Como esto es posible y uno se sentía como entrando a otro mundo y otro mundo fue posible también como con unas reflexiones sobre el lugar del sueño y cómo posibilitamos eso también materialmente. Pero bueno, le doy la palabra bueno, no, y quería decir una cosita ahí chiquita de la reflexión del departamento que trae Juan alrededor de estos temas de género, que creo que también hemos estado como construyendo en conjunto, y es el cuestionamiento del canon, ¿no? Del derecho. Y un canon tan profundamente masculino, que tan profundamente violento, que creo que toca como matar a Kelsen y a Savigny, y empezar a ver cuál es como el lugar de las mujeres dentro de la producción teórica, histórica, jurídica, que ha sido absolutamente invisibilizada. Pero con todo esto le doy la palabra a Michael. Hola, bueno, no, pues hoy he estado más escuchando porque estoy como en proceso de muchos aprendizajes y pues lo primero que quisiera comentar y voy a tratar de ser muy breve es como en el ciclo pasado yo les mencionaba que yo suelo acordarme de mis sueños y pues en estos sueños de estos últimos días ya están llenas las unidades de cuidados intensivos, hay gente compartiendo ventiladores, lo cual no sé si se puede hacer en la vida real. Entonces, bueno, pasé del uso de tapabocas y distanciamiento social a gente en cuidados intensivos. Y que soñé con Mariale el otro día, entonces le escribí también por eso. Entonces, bueno, eso. Y bueno, entonces como estaba, una de las preguntas eran los temores, pues digamos, uno de mis temores principales ahorita es contagiarme, pero más que eso es contagiar al otro. Entonces me parecía un poco como, digamos, me quiero agarrar de la reflexión de Caro Moreno que me parece muy bonita y es el cuidado del otro y a mí me cuesta entender por qué nos cuesta tanto cuidar al otro. O sea, yo de verdad, por ejemplo, ahorita estoy viviendo donde mis suegros porque es un señor muy mayor con antecedentes o como lo llaman ahora como, o le han llamado siempre, pero me enteré ahora que se llama como comorbilidades y todas estas cosas, me da mucho miedo. Digamos, yo a él no me le acerco, le hablo todos los días, pero me hago al otro extremo de la mesa, digamos como que trato ¿no? Y este señor se vuela a la calle a hablar con los vecinos y es como, Alberto, véntase, por favor, se va a morir. Entonces, como que entonces en ese cuidado es como que no me cuesta mucho y me molesta cuando veo que la gente no se lo toma en serio, no sé si es que yo estoy muy entonces exagerado, pero digamos que eso es como lo que a mí más ¿no? Entonces en este rol que ustedes también nos mencionan del cuidado femenino, empiezo yo a pensar cómo construirnos desde lo que tal vez han llamado otra nueva masculinidad, otra forma de pensarnos como hombres y tratar que es una tara, ¿no? Lo que está ahí desde siempre socialmente construido digamos, insertado en nuestro disco duro.
y en nuestro inconsciente del machismo y la forma de construcción de las relaciones. Entonces también, digamos, esos temores, primero el de la pandemia, el de contagiar al otro, también respondiendo a esa pregunta de cuál es mi otro temor, yo lo relacionaba con mi temor nuevo de adulto, ¿no? Y es la inestabilidad laboral. Decía, ¿cómo así me voy a contagiar y no tengo trabajo? Como que en ese ejercicio, hace un año yo dije, me voy a salir de todo y voy a ser independiente, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Conseguirme trabajos pequeños y así he sobrevivido. Y de a pocos, como que un día a la vez. Entonces, no, hoy termino un contrato, por ejemplo. Entonces yo aquí, ¿no? Y entonces como en esos temores de la adultez, de entonces hacia dónde voy, qué voy a hacer o cómo voy a trabajar de aquí a 2 meses, digamos, no, como que no planeo entonces hacia un año, 2 meses y ahora con pandemia entonces vivo el día a día. Bueno, entonces ese es mi otro temor. El del trabajo como independiente, intentándolo, mientras el mundo se está acabando y en un apocalipsis lento, ¿no? Como que uno ve las películas y es que llega el meteorito, llegan los jinetes, pasa algún día X, pero en esto no, digamos, en la vida real es como que se va agotando, pareciera de a poco el mundo, ¿no? O nuestra realidad, y estamos tratando constantemente de darle un sentido, ¿no? Como que mañana me voy a levantar y tengo que hacer esto. ¿Y qué va a hacer en una semana? No sé. Por ahora vamos por mañana. Entonces, y también lo quisiera conectar con el tema de salud mental y le agradezco mucho a María José por lo que nos enseña y lo que nos cuenta hoy y lo relaciono mucho con el conflicto armado. Entonces, digamos, durante algún tiempo que he trabajado en algunos de estos temas y el año pasado estuve en el Catatumbo algunas semanas y hablaba con víctimas digamos, me pasó algo que nunca me había pasado, y es que muchas personas me decían que estaban enloqueciéndose. O sea, como que no entienden y están viendo cosas, pero además me decían, hay una señora mayor que sale desnuda por las calles del pueblo, en la vereda, pues, en la vereda, ¿no? Remota, 2 horas del casco urbano, ¿no? Y como que yo ni sabía qué decir, no sabía ni qué hacer, digamos, como que tampoco, ¿no? Eso que incluso parece un tabú, o que es un tabú entre nosotros en la comunidad urbana citadina, ¿no? Como de cierta clase, de cierto estatus o de cierta formación académica o intelectual, pues claro, uno no pues digamos, y la atención entonces para estas personas en el marco del conflicto armado, pues es nula y digamos esos fantasmas que tienen esos dolores no saben ni cómo tramitarse, ¿no? De alguna forma están allí latentes y están, pues no solo latentes, están vivos. Y ya por último, ya y cierro con esto mi intervención, es en ese proceso de aprendizaje, sobre todo no, de ustedes, de las mujeres, pues lo que yo siento es que debo guardar silencio, como que en estos debates, por ejemplo, que me mencionaba Lina sobre Ciro Guerra, yo le había consultado, el otro día le escribí, Lina, no entiendo nada. O sea, le dije, he leído a esta señora, ¿no? Carolina Sanín, leí esta otra que está, Catalina Ruiz con no sé qué, leí esta columnista que se llama tal, luego leí, y le dije, tú qué, pues enséñame, ¿sí? Como que entiendo a inclinarme hacia alguna u otra posición, pero pues quién soy para ni siquiera opinar en Twitter, es que ni lo hago. Y eso que soy bien tuitero, no escribo nada de eso, porque no sé qué hacer. Entonces, ni qué opinar, pues. Entonces, ahí cierro con esto y es, hace poco tuve una entrevista en alguna cosa y creo que cometí el peor error que uno debe hacer y es que dije que no me gusta ser líder. No, uno siempre dice soy proactivo, líder, dinámico y vamos para adelante. Y dije, no, me quiero ser líder, no me gusta, prefiero trabajar en equipo, ¿no? Y creo que esas relaciones de horizontalidad siempre las he encontrado cuando mis jefes han sido mujeres y me encanta trabajar con mujeres. Esas relaciones de verticalidad y jerarquía que yo he visto cuando trabajo, cuál sea la construcción, ni cómo sea la relación, si es que hay jerarquía o no tengo idea. Pero lo que trato de decir es que en este caso, creo que mi ejercicio ha sido escuchar, aprender y más bien que si quieren no, si van, yo quisiera que lideraran como sea que lo vayan a hacer, pero quisiera estar detrás de ese proyecto que se construya entre mujeres. Y eso es Michael, te amo. Nada más para decir. Sí, en verdad siento que planteaste muchos puntos demasiado importantes. O sea, uno, lo de cuidar a las otras personas, tengo que hablar, perdón, pero quiero expresar lo que siento. Como que a mí me pasa también mucho. O sea, la semana pasada se murió alguien que afortunadamente pues no era mi familia, pero igual era alguien que quería mucho. Y de verdad me parece súper duro como el miedo de contagiarme y contagiar a alguien más y que sea mi responsabilidad. Y como que uno no quiere buscar responsables porque es como, es horrible, pero al fin y al cabo, o sea, en esto todo el mundo buscaba como, pero ¿quién la contagió? Pero no había posibilidad alguna. Entonces me parece súper fuerte. También me parece súper fuerte con el tema del conflicto armado, como ver que la gente vive con terror y nosotros hasta ahora nos estamos saliendo un poquito del privilegio y viviendo con miedo. Entonces es como,
Dios, esto es lo que había vivido medio Colombia todo el tiempo y yo estaba en mi casa encerrada y nunca me di cuenta de cómo es de horrible vivir con esto y cómo ignoramos el dolor y el miedo que siente la gente y simplemente seguimos como encerrados en nuestra burbuja y de verdad me parece horrible. De acuerdo. Y Total. bueno, ya para terminar le doy la palabra a Francisco Soler, que le había pedido, y cerramos porque ya se está acabando el tiempo. Bueno, hola. Hola, Francisco. Hola. Un segundito, es que... Aló. Hola, ¿cómo están? Bueno, súper chévere de esta oportunidad de compartir con ustedes porque creo que desde mi pregrado por allá, cuando estaba estudiando filosofía, no tenía un momento de compartir cosas como estas y de verdad que ha sido muy, muy grato personalmente. Entonces, agradezco la coincidencia de haber visto el estado de WhatsApp de Cristina y que me haya compartido el link. Nada, quería simplemente presentar como la interpretación que yo hice del texto. La leí, no sé, 15 minutos antes de conectarme porque pues no tenía ni idea de la existencia de esto ni nada. Entonces cuando Cristina ahí me compartió fue que empecé como a leer el cuento. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y es el tema del dolor, ¿no? Cómo ese tema del dolor se atraviesa todo el relato y es algo que se manifiesta sobre todo en el cuerpo de la mujer. No, yo no percibo en ninguna parte del relato el dolor manifestado en el cuerpo del hombre, aun cuando hay situaciones que a nosotros nos generarían dolor, como el encadenamiento del niño o algo así. En el cuento no se ve una manifestación del dolor en el cuerpo masculino, se ve en el cuerpo femenino. Entonces hay muchas imágenes relacionadas con eso. Y eso me lleva a plantear una cuestión que creo que fue Juan Felipe que le enunció con el tema de los sueños y la realidad, que dónde estamos. A mí me llamó mucho la atención al final cuando la protagonista, no recuerdo cómo se llama ahorita, Paula creo que es. Paula habla de, bueno, esto es una pesadilla o no es una pesadilla, y entonces ella descubre o se plantea la hipótesis de que no es una pesadilla porque siente dolor, no porque no sienta miedo. Entonces, de alguna manera, digamos que ante las situaciones que nosotros experimentamos día a día, podemos sentir miedo y podemos sentir dolor, y son dos cosas diferentes porque el miedo es ponerme en mi lugar y el dolor es salir de mí para ponerme en el lugar del otro. Entonces, en ese salir del otro es cuando las cosas cotidianas se vuelven quizá reales y dejan de ser sueños. Bueno, entonces, pues no, nada, era interesante esa interpretación que yo hice, esa lectura que yo hice del texto, porque pone esa posibilidad de crear realidad en el cuerpo de la mujer y lo quita del hombre, ¿no? Entonces todas las mujeres que aparecen allí manifiestan dolor, la mamá de ella, la gata, en el cuerpo femenino, la niña, la de donde trabajaba Paula. Bueno, ya esa era la interpretación y no, muchas gracias, genial este espacio. No, tremendo, Francisco. Muchas gracias por venir. Francisco es compañero doctoral de Carolina y mío y es tremendo compañero del doctorado. Muchas gracias por venir. Estás invitado a todos los espacios que vienen. Con esto les digo que seguimos la sesión con Carlos Vergara, que fue también un estudiante súper cercano al departamento, ya está finalizando sus estudios. Nos invita a leer un clásico latinoamericano de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta. Los que no se lo hayan leído, muy recomendado. Él nos recomienda un capítulo específico, creo que es el 25 o el 26, ya lo encontrarán ahí en el link, es donde están subidas todas las lecturas de estas sesiones. Muchísimas gracias por estas intervenciones. Creo que nos debemos un espacio conjunto de reflexión más profunda alrededor del terror, del dolor, del lugar de la mujer, como en la construcción de sociedad, de las violencias. Creo que surgieron muchas cosas que, como Juan dice, nos tenemos pendientes para explorar, para continuar discutiendo, para continuar hablando, y creo que fue como una sesión bastante amorosa, de mucho cuidado, de mucho fuego conjunto. Sin duda, María José propicia como este tipo de sentimientos amorosos, sentimientos fogosos y sentimientos de unión
y construcción conjunta. Entonces, pues agradecerle a todos y a todas su participación, abrir su corazón en estos momentos tan complejos, y nada, nos vemos entonces dentro de 8 días con Carlos Vergara. Un abrazo para todos y todas y ¡salud! Chao. ¡Salud! Salud, gracias. Felicitaciones, hermoso. Chao, Muchas Lina, gracias. chao a todos y Muchas todas. gracias, Chao, Maika. Majo. Chao a Muchas todos. gracias. Chao, pa. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.